Día que fue infernal. ¿Cómo me hincha las pelotas los periodistas? Sí, pero que, escúchame, quédate tranquilo porque esto ya está arreglado. Ellos laburan para la foto. Pero que tiene que poner la cara soy yo. Ah, sí, eso, seguro. Nene, Se terminó la siesta. Yo la quería. Yo la quería. Yo la quería. ¿Sabés lo que me costó tenerla? 2 meses estuve atrás de ella. Me rechazaba, me decía que no. Pero yo enseguida entendí su juego. Es que el no de ella, en realidad era un sí. ¿Me entendés? Me probaba. Es que ella necesitaba que yo le demostrara que la quería de verdad. Que yo me jugara por ella. Siempre fue así con ella. Me probaba. Todo el tiempo. Si yo le pegaba, obvio que le pegaba. como en toda familia, ¿no? Claro, claro. Ella aceptaba eso de mí porque sabía que yo lo hacía por nuestra felicidad. Así funcionábamos nosotros. Cuando nació mi hija, ella cambió. Ya no era la de antes. Estaba todo el tiempo pendiente de la beba. Yo, nada. Me hacía sentir un pelotudo, que servía solamente para ir a comprar pañales, para alcanzarle el talco. ¿Entendés? ¿Podés creer que un día me enfrentó? Me dijo de todo. Que yo no entendía nada. Que tenía problemas de comunicación. Que no sabía escuchar. Que ella estaba harta que estuviese controlándola todo el tiempo. Sí, no es fácil tener que controlarla todo el tiempo. Que le mandaba 25 WhatsApp por hora. Mucho. Que yo no tenía una vida. ¿Eso te decía? Que yo la ahogaba. Yo la ahogaba, decía. Pero de todo lo que dijo, lo que más me jodió, es que soy un egoísta. Qué hija de puta. Ahí vi todo rojo. ¿Egoísta yo? ¡Justo yo! Que estoy dándote todo. Que acepté que dejara de laburar. Que dejé todo por vos. Le di una trompada en la cara que le dejé el ojo así. Ella no dijo nada. No hizo nada. ¿Y qué pasó? Se levantó y se encerró en la pieza. Un día salgo del trabajo y se me cruza una mujer. Me dice, me preguntó cómo me llamaba, me dijo que era mujer de tal y que creía que el marido se estaba acostando con mi mujer. Entonces volé para casa y le encaré. Le dije, hija de puta, ¿vos me metiste los cuernos? ¿Vos me pusiste los cuernos? Decime la verdad. ¿Me los pusiste? Contestame. Hija de puta, ¿me metiste los cuernos? Mirá que yo ya la hice esa, ¿eh? A mí no me vas a pasar por arriba. Mirá que te voy a agarrar, ¿eh? Yo te voy a agarrar. Y si te agarro, te hago mierda. Mierda, ¿eh? Yo si te agarro, te hago bosta, hija de puta, ¿eh? Y me lo negó. ¡Me lo negó! Me juró que no había pasado nada. Que era toda una confusión. Por la nena me lo juró. ¿Y vos qué hiciste? Ni ahí que le creí. Estaba re caliente. Le di una flor de cachetada que me hizo picar la mano. Y bueno, de repente, así de primera empezó a atacarme, a decirme cosas muy fuertes. Y agarró una maceta de la ventana y me la tiró por la cabeza. Y yo no pude aguantar eso y la cagué a trompada. Por hija de puta, la desfiguré. Después le pedí perdón. Siempre le pedía perdón. Yo siempre le pedía perdón. Siempre. Porque la amaba. Ella al principio me rechazaba. Me decía que no quería saber más nada. Pero después siempre me perdonaba, ¿eh? Siempre.
La cosa no mejoró. Todo lo contrario. Fue como que un día una puerta de repente se cerró y esa chica que tanto me amaba y me admiraba desapareció y no volvió nunca más. Se empezó a vestir como una puta. Provocaba a los hombres moviendo el culo. Los vecinos se codeaban. Los tipos la miraban como si fuese una puta. Los tipos la miraban como si fuera una puta. Y eso me volvía loco. Yo se lo decía y ella se enojaba, gritaba, discutíamos. Y después terminábamos cogiendo como locos. Hasta que al final se pudrió todo. Me dijo que ya no quería saber más nada conmigo. Me echó de la casa. Hijo. De mi casa me echó. De mi casa me echó. Me puso una denuncia. La perimetral me dieron. La perimetral me pusieron a mí. A mí que soy el padre de la hija. ¿Podés creer? Ah, y sí. Me fui al carajo. Sí. Por eso ayer en la tardecita fui a casa y le esperé. Cuando volvió me metí de prepo. Le prometí que iba a cambiar. De rodillas le supliqué que volviera. Se lo juré por mi madre y por mis hijos. Le dijo que ya no me quería más. Me dijo que ya no me quería más. Que me tenía lástima. Que le daba asco. Que yo era un infeliz. Ella se reía, puteaba, me gritaba, lloraba. Y de repente me vi a mí mismo con el cuchillo en la mano, dándole. Y lo único que me acuerdo era ella ahí abajo. Lo único que recuerdo, que ella estaba ahí abajo, mirando para arriba. Me miraba y me decía, pará. Y me decía, pará. Y yo no podía parar. Y ella me decía, pará. Yo no podía parar. Yo no podía parar. No podía parar. Y yo no podía parar. De repente se quedó sin respirar, con los ojos abiertos. Le salía sangre por la boca. Había sangre por todos lados. Yo nunca había visto tanta sangre junta. Yo la quería. Ah, seguro. Se nota. Yo la quería mucho. No sé qué pasó. No sé qué pasó en todo esto. Yo la quería. Yo la quería. ¿Qué vas a hacer ahora? Contame, ¿qué vas a hacer ahora? Yo la quería. ¿A quién le vas a pegar ahora? ¡Yo la quería! Qué increíble, mirá cómo terminás. ¡Hiciste mierda! ¡Me mataste, hijo de puta! Yo te quería. Yo la quería. Pudimos ser tan felices si hubiese sido buena. Si te hubiese portado bien. ¿Por qué tuviste que cambiar? Sácamelo de acá. No lo quiero ver más. Sos un tremendo hijo de puta, ¿eh? Dale, párate. ¡Levántate! Yo la quería. Asco das. Vamos a ver si la quería. ¡Camina! ¡Mierda! ¡Camina! Ah. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Y sí, acá terminando el día. Bueno, dale. Sí, ahora yo atiendo la prensa acá en la puerta y después voy para casa. Beso, amor. Nos vemos. Chau.
Thank you.